Bizancio, Constantinopla, el puerto de la felicidad, la ciudad imperial o la puerta de Oriente son algunos de sus nombres. Es Estambul una ciudad que atesora un importante legado histórico y cultural, además de una privilegiada situación geográfica. Este envidiable emplazamiento estratégico ha convertido a Estambul en la única ciudad del mundo que ha sido capital consecutiva de 3 imperios: el romano, el bizantino y el otomano. Aunque los orígenes de Estambul se remontan al siglo XIII a.C., fue en el 324 cuando el emperador romano Constantino I el Grande decidió que la antigua ciudad de Bizancio se convirtiera en la capital del imperio, y poco después la llamó Constantinopla. Tras el declive del imperio bizantino, se sucedieron distintas invasiones de árabes, búlgaros y cruzados, hasta que en 1453 la llegada de Mehmed el Conquistador convirtió Estambul en la capital del imperio otomano. Este importante pasado se refleja en las calles de Estambul y sobre todo en el distrito de Sultanahmet, el centro histórico de la ciudad, también conocido como el Viejo Estambul. La parte histórica, diremos, es la península antigua, la que llamamos la península antigua, donde se puede encontrar sitios otomanos y sitios romanos también. De los otomanos, claro, bueno, de los romanos diremos lo más antiguo que se puede conseguir es la Santa Sofía. Y la mezquita de Sultanahmet, claro, justo enfrente, que se puede decir que es una réplica de la Santa Sofía con sus 6 minaretes, la mezquita azul, conocido con sus azulejos que son de verdad preciosos. Y ahí, claro, todo lo que se puede, o sea, lo que tiene curiosidad de Estambul, el Palacio de Topkapi, el hipódromo romano, las cisternas, que eran unos depósitos de agua, y eso todo se puede conseguir, se puede ver, diremos, en la península histórica, donde se llama Sultanahmet en general. El recorrido por Sultanahmet puede comenzar en el Palacio de Topkapi, un lugar rodeado de leyendas que se ha llegado a definir como una ciudad dentro de una ciudad. Esto se debe a que, de acuerdo con la tradición islámica, está ordenado en un grupo de edificios dispuestos alrededor de una serie de patios. Este palacio se construyó en la segunda mitad del siglo XV por orden de Mehmed el Conquistador, como sede del recién instalado Imperio Otomano, aunque sufrió continuas remodelaciones hasta llegar a la configuración actual. En la visita a Topkapi hay varias salas que llaman la atención, como las que albergan el tesoro. En ellas se pueden admirar diversos objetos únicos en su género, adornados con profusión de esmeraldas, rubíes y diamantes, símbolos de la ostentación y la riqueza imperial. Tronos, tocados y diamantes, como el diamante de Cucharero, de 84 quilates, el quinto más grande del mundo, o dagas como la de Topkapi, protagonista de una película de Peter Ustinov. Al otro lado del patio, viniendo de la Sala del Tesoro, se encuentra el pabellón del manto sagrado, sin duda uno de los más emblemáticos del palacio. Aquí pueden verse objetos personales y reliquias de los personajes más significativos del Islam. El manto, las armas, el estandarte y algunas reliquias de Mahoma son veneradas por un imán que reza constantemente. Siguiendo el recorrido por el resto del palacio, hay diversos pabellones que recuerdan acontecimientos importantes, como el de Bagdad en el cuarto patio, que conmemora la toma de esa ciudad en 1638. Alrededor de este pabellón hay una piscina y una fuente de mármol que en el pasado fueron escenario de algunas de las pasiones más turbulentas de Ibrahim el Loco y las mujeres de su harén. Desde el pequeño balcón de la terraza de este pabellón, podremos disfrutar de unas excelentes panorámicas de Estambul. Llegando desde Topkapi, uno de los edificios más llamativos es Santa Sofía, la iglesia de la sabiduría divina. Un lugar que se convirtió en mito antes de que acabara su construcción en tiempos del emperador Justiniano en el siglo VI. Durante más de 1000 años, Santa Sofía fue el espacio cerrado más grande del mundo. Su cúpula solo consiguió ser superada por la de San Pedro del Vaticano. La armonía
armonía de los elementos arquitectónicos queda resaltada por los materiales que se utilizaron para su construcción. Mármoles de todos los colores, esmaltes, oro, plata, brillantes. Pero sin duda lo que más llama la atención de la decoración interior son las hileras de columnas y los mosaicos, la verdadera joya de Santa Sofía. Mosaicos abstractos del siglo VI y mosaicos figurativos posteriores a la era iconoclasta. Entre los más impresionantes, el de una Deisis, que representa a Cristo, la Virgen y San Juan Bautista. El Pantocrátor, famoso en todo el mundo por su belleza. O el de la Virgen y el Niño Jesús, entre el emperador y la emperatriz. Y si Santa Sofía es impresionante, no lo es menos la Mezquita Azul. Una imponente construcción visible desde varios kilómetros y reconocible gracias a sus 6 minaretes. Esta mezquita con forma de trébol de 4 hojas fue mandada a construir por Ahmed I sobre las ruinas del antiguo palacio de Bizancio. Una vez en el interior de este recinto, se descubre el origen de su nombre. La Mezquita Azul está decorada con más de 20.000 azulejos de Iznik, que muestran motivos florales, árboles y diseños más abstractos, donde el color predominante es el azul. Al oeste de la Mezquita Azul se sitúa el hipódromo, edificado por el emperador Séptimo Severo en el año 203 y posteriormente ampliado por Constantino el Grande. Aunque el aspecto del hipódromo no lo indique, en el pasado fue escenario de luchas de gladiadores, carreras de carros e incluso de guerras y rebeliones. En la actualidad el hipódromo se ha convertido en parque y su puerta de entrada se hallaba en el lugar donde se encuentra la fuente del emperador Guillermo II. Además, en el extremo sur del parque sobreviven 3 obeliscos que formaban parte de un conjunto que adornaba el eje central alrededor del que corrían las cuadrigas. Uno de ellos es la columna de Constantino, que en la antigüedad estaba cubierta de bronce dorado con pinturas que representaban a granjeros y pescadores. Otro, la columna serpentina que procede del templo de Apolo en Delfos, donde se levantó para conmemorar la victoria de los griegos sobre los persas en la batalla de Platea. Y el último, el obelisco egipcio, traído del templo de Karnak por el emperador Teodosio, quien mandó construir un gran pedestal de mármol en el que se representaron escenas conmemorativas de la vida de Teodosio. Tras la visita al hipódromo se puede continuar hasta el complejo de Solimán, que fue construido como réplica a Santa Sofía para intentar superar su grandiosidad. Esta mezquita se convirtió en el edificio otomano más grande de la ciudad, con una cúpula de 53 metros de altura y 26 metros de diámetro. La mezquita está construida sobre una de las 7 colinas de Estambul. La mezquita, construida entre los años 1550 y 1557, en 7 años, porque el Dios formó el mundo en 7 días, construyeron la mezquita en la época de Solimán, que nosotros llamamos Solimán legislador. Este sultán gobernó 46 años y el arquitecto muy importante se llamó Sinan, mejor arquitecto de la época otomana, y esta mezquita, Solimán el Magnífico, era la mezquita más grande que construyeron en la época otomana. Cuando decimos la época otomana, hablamos entre 1299 y 1923. Esta mezquita, no solamente una mezquita, es un külliye.
Aquí llamamos külliye, conjunto de construcciones donde tenemos un comedor, un baño turco, un hospital, una medarsa, una biblioteca. Esta mezquita tiene 4 minaretes porque solamente los sultanes tenían el derecho de construir una mezquita con 4 minaretes. Y si quieres saber cuál sultán construyó la mezquita, hay que contar los balcones que tenemos en los minaretes. Aquí, cuando contamos, tenemos 10 balcones. Quiere decir que la mezquita construida en la época de décimo sultán y décimo sultán Solimán el Magnífico. La mezquita de Solimán tiene 28 pequeñas cúpulas y un gran atrio con 24 columnas procedentes del hipódromo. Y en el centro del haram, que posee 3 puertas, se levanta una fuente. Una vez en el interior de la mezquita, hay que prestar atención al altar recubierto de azulejos de Iznik y al púlpito, esculpido en mármol blanco. Además, esta mezquita es conocida por su acústica. Dicen que es la única en la que el imán no necesita micrófono para llamar a la oración. Desde el complejo de Solimán, el itinerario continúa hasta la plaza de Beyazıt, donde se encuentra la Universidad de Estambul, en lo que fue la residencia de Mehmet el Conquistador antes de su traslado a Topkapi. Desde uno de los laterales de esta plaza se puede acceder al Gran Bazar, un lugar con 18 puertas de entrada, con cerca de 90 calles y pasajes, 4.000 tiendas y más de 200.000 metros cuadrados. Antiguamente el bazar era uno de los centros más animados de Estambul. Caravanas procedentes de todos los rincones del mundo acudían aquí para vender sus mercancías y llegó a alcanzar una gran fama por la calidad de sus géneros y la honradez de sus comerciantes. El lugar estaba distribuido en calles y sus nombres indicaban el tipo de productos que se vendían en ellas. En tiempos otomanos, el bazar estaba formado por una zona abierta y otra cubierta. En el centro del bazar cubierto había un espacio destinado a los artículos más caros porque se podían cerrar con llave por la noche. Hoy en día, aunque todavía se pueden encontrar oro y plata en este lugar, predominan los objetos de latón. Joyas, maderas, alfombras, tapices, pieles y libros, todo se vende en este bazar cubierto donde el ritual del regateo es obligado. Un gran mercado de orígenes inciertos y con una gran historia a sus espaldas que merece ser recorrido sin prisas y donde, si se tiene cuidado y cierta experiencia regateando, se pueden conseguir productos de gran calidad a bajo precio. Pero si lo que se quiere es comprar especias y dulces característicos de Turquía a precios económicos, lo mejor es acercarse hasta el bazar egipcio, construido en 1660 por el sultán Hatice, con los impuestos que recaudaba para el comercio de los productos de Egipto. Aquí encontraremos a vendedores que ofrecen su gran variedad de productos. Nos gastamos especias, pimiento picante, paprika se llama, para las comidas, carne, salada, pescado puedes llevar, orégano, eso es para arroz, aquel comino, hay menta. Estas son especias típicas aquí, en lugar de sal para ensalada gastamos estas especias. Hay aquí esta parte al lado, son varios tipos de pimientos tenemos. Pimienta negra, blanca, roja, sortida y verde. Todos son típicos de aquí. Los españoles también gastan demasiado pimientas que echan mucho dentro de comida allí. Hay un curry de indio típico de aquí, tiene muy buena gusto. El al lado parte tenemos típico de aquí, seguimos decir, una típico de especias llegan comino, cilantro, paprika, ajos, para todas carnes, pinchos puedes gastarlo, llegan. Hay safrán del local, claro que no es bueno como español, pero gastamos en Turquía, en Anatolia, para arroz también. Hay safrán colorante. Un especias masala se llama, que para pollo nos gastamos, llega curry, jengibre, canela, orégano, pimiento, cayena y especias, condimentos mexa para pescado.
Además de las especias, en Turquía la compra por excelencia son las alfombras. Existen multitud de sitios tanto dentro de los bazares como fuera. Cerca del Gran Bazar se encuentra la calle Nurosmaniye, en la que además de joyerías y otras tiendas lujosas, se puede visitar una especializada en alfombras. Alfombras muy diferentes, de algodón, de lana, de seda. Su calidad depende tanto del material con el que están confeccionadas como de la cantidad de nudos por centímetro cuadrado y de los tintes utilizados para su elaboración. Cuanto mayor sea la calidad de la alfombra, mayor será su resistencia. Hoy una alfombra cuando se compra, cuando está hecha a mano, no es para usar 10 años, 20 años o 30 años. Esto es para nosotros y para los que van a venir. Esta es una alfombra que tiene 105, 106 años y fue usada por 100 años. Y está en perfecta condición. Fíjense, es muy soft, es muy suave, ya es muy fina como espesura. ¿Por qué? Porque la técnica de la alfombra turca, fíjense en qué fina que es la espesura, fíjense en los nudos que tiene, los colores que tiene, porque la técnica de la alfombra turca es que cuando ustedes vayan pisando, ustedes vayan usando la alfombra, el nudo se aprieta mucho más. Al apretarse el nudo, la resistencia de la alfombra sube hacia arriba, nunca hacia abajo. Esto es muy importante. O sea, hoy en Turquía, cuando ustedes se compran una alfombra, la tienen que usar. Diseños otomanos del siglo XVIII y dibujos más actuales. Materiales procedentes de diferentes partes de Turquía y artesanos que pueden tardar 7 años en realizar las piezas más complicadas. Sin duda, la fama de las alfombras turcas está de sobra justificada. Tras haber conocido la parte más tradicional y antigua de Estambul, ha llegado la hora de sumergirse en la ciudad nueva. Un lugar lleno de contrastes que invita al descubrimiento sin prisas y al paseo por sus calles y plazas siempre llenas de vida. O a disfrutar de una tranquila travesía en alguno de los transbordadores que realizan a diario cruceros por el Bósforo. En los alrededores de la plaza de Taksim se encuentra la principal zona de negocios de Turquía, y de ahí parte una de las calles más bulliciosas de Estambul. Se trata de Istiklal Caddesi, la calle de la Independencia, una de las principales arterias de la ciudad que comunica la plaza de Taksim con la plaza Túnel. En esta calle, siempre llena de gente, encontramos desde edificios de principios del siglo XIX que albergan consulados y apartamentos, hasta las más modernas tiendas de discos y moda. Sin olvidar una gran profusión de restaurantes y puestos callejeros de simit, el pan de sésamo que constituye un contundente tentempié muy apreciado por los turcos. Pero si lo que desean es llenar el estómago con algo más, pueden entrar en la Galería de las Flores, que se sitúa justo enfrente de la escuela de Galatasaray. Aunque este pasaje vivió su máximo esplendor en las primeras décadas del siglo XX, cuando los emigrantes rusos amenizaban el lugar con sus canciones, aún sigue teniendo el ambiente bohemio de otros tiempos. Restaurantes y bares que sacan las mesas a la estrecha calle de la Galería, en los que se puede degustar exquisitos platos tanto de cocina internacional como turca. Y ya que hablamos de cocina tradicional turca, vamos a probar alguno de estos deliciosos platos de la mano de Monique Pekel, una gran conocedora de la cultura y de la cocina turca. En Turquía, el primer plato que se suele ofrecer son los aperitivos, que se compone de muchas clases de ensaladas, legumbres y otras clases de entrantes. Dentro de estos entrantes tenemos el puré de berenjena, los dolmas, que son unos vegetales rellenos, entre los que se encuentran pimientos rellenos, la ensalada preparada a la manera turca, también la ensalada de remolacha y las alcachofas, que en Turquía se cocinan de diferente manera que en Europa, porque aquí se come sin las hojas. Luego también tenemos entrantes de atún, unas pequeñas empanadas de queso y el arroz, que está cocinado al estilo turco, y los guisantes.
Unos platos exquisitos que forman parte de una cocina reconocida internacionalmente por la variedad y calidad de sus ingredientes. Y precisamente podemos encontrar alguno de estos componentes justo detrás de la Galería de las Flores. Aquí se encuentra el mercado de pescado, un laberinto de puestos en los que los vendedores ofrecen gran variedad de productos, pescados, frutas, verduras y especias en un increíble espectáculo callejero que merece recorrerse sin prisa. Tras llegar al final de Istiklal, una buena opción para volver a Taksim es subirse al tranvía que circula por esta calle cada 10 minutos. Desde el tranvía obtendremos una nueva perspectiva de esta parte de la ciudad, sin duda una de las más bulliciosas. Y después del ajetreo de Istiklal, buscamos el descanso en un hotel cercano, el Hotel Ceylan Intercontinental, un establecimiento que ha intentado aunar el sabor local, respetando los estándares de calidad de una gran cadena internacional. Instalaciones modernas y acogedoras, un cuidado servicio unido a la excelente oferta gastronómica tanto local como internacional, junto con el estratégico emplazamiento de este hotel al lado de la plaza de Taksim, le convierten en una buena elección de alojamiento en la zona. Tras haber descansado en el hotel, seguimos el recorrido por Estambul, pero esta vez cambiando de medio de transporte. Vamos a realizar un crucero por el Bósforo. Este estrecho de unos 30 kilómetros divide Asia y Europa, conectando el Mar de Mármara con el Mar Negro. El Bósforo es uno de los lugares más transitados de Estambul. Multitud de transbordadores, petroleros y barcos de pesca navegan por sus aguas. No hay que olvidar que este estrecho es una de las principales arterias de comunicación de la ciudad. Existen distintas formas de recorrer el Bósforo. Se pueden utilizar transbordadores públicos o combinar este transporte con otros terrestres como autobuses y dolmuses. Otra opción es subir a alguno de los barcos que visitan los principales puntos de interés del estrecho y prepararse para disfrutar de un interesante crucero. Se tarda aproximadamente 2 horas en este crucero. Se sale de la parte antigua de Estambul, que pertenece a Constantinopla, y se acerca el barco al principio a la parte europea. Se ve el puerto de Estambul, el Palacio Dolmabahce, que es del siglo XIX. Luego pasamos por debajo del puente colgante y empieza a acercar el barco a la parte asiática. Es que el crucero va a veces acercando a la parte europea, a veces a la parte asiática. Y ahí en la parte asiática se ve el veraneo de Dolmabahce, que es el Palacio Beylerbeyi. Los sultanes solo vivían por 3 meses. Luego se sigue y se empieza a ver las casas lujosas de 2 lados, que estas casas son de la gente realmente más rica del país. Y ahí, acercando más hacia el segundo puente, se empieza a ver las fortalezas del siglo XV que los otomanos los construyeron para conquistar la ciudad. Y así llegamos hasta cerca de la salida del Bósforo, que es el Mar Negro. Castillos otomanos, barrios como el de Galatasaray o el de Bohemia. Pequeños pueblos de la parte asiática entre los que se encuentra Kanlika, famoso por la fabricación del yogur, y palacios como el de Dolmabahce o el de Shiran, una impresionante construcción edificada a finales del siglo XVI.
Esta residencia de sultanes tiene una azarosa historia en su haber. Fue el lugar donde perdió la vida un sultán y donde otro permaneció encerrado tras ser depuesto por su hermano. Posteriormente se convirtió en la sede del Parlamento, hasta que fue víctima de un incendio que lo devoró completamente en tan solo 5 horas. En 1991, el grupo hotelero Kempinski lo restauró y lo convirtió en hotel de lujo. Actualmente el Shiragan Palace Hotel Kempinski Istambul cuenta con 316 habitaciones y diversas salas de reuniones, piscina y entre los restaurantes hay uno con jardín en el que se pueden degustar comidas ligeras y buffets mientras se disfruta de unas excelentes vistas del Bósforo. Un excelente lugar para despedirse de Estambul mientras se contempla uno de los estrechos más elogiados del mundo.